Listo, voy a compartir la pantalla. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar. La idea es empezar como en un orden que es básico. Entonces, lo principal, pues, el día de hoy son el tema Gili y microcorrientes, todo lo que debemos saber de la app Rosa. Entonces, hoy nos vamos a centrar solamente en la app Rosa. En las demás charlas vamos a ver que, pues, vamos a ir ahondando un poquito más. Para empezar, pues mi nombre es Mónica Gutiérrez, para los que no me conocen, yo soy enfermera, soy máster en coaching y PNL y mentora. La idea es como empezar a hablar desde lo fisiológico un poquito con palabras que sean fáciles de entender para todo el mundo, ¿cierto? Porque vamos a darnos cuenta que el dispositivo está hecho para absolutamente todo el mundo, solo que algunas personas aún no están hechas para el dispositivo, no están en la resonancia, pero definitivamente la idea es que entendamos estas bases lo más fácil posible para que pueda ser muy fácil explicarlas. Entonces, como primer ítem, recordar que nuestro cuerpo está hecho de miles de millones de células. Hoy la idea es ver cómo funcionan y cómo las frecuencias empiezan a apoyar estas células. Cuando nosotros nos sentimos sin energía es como cuando estamos con el celular descargado, ¿cierto? Como lo podemos ver ahí en la imagen. Entonces, ¿qué es una célula? La célula es la unidad básica de la vida, es la unidad funcional. Es como imaginen una casa en una gran ciudad, ¿cierto? En una gran ciudad hay muchas casas. Entonces, todas las casas vienen siendo las células y la ciudad viene siendo el cuerpo humano. Dentro de las principales partes de la célula encontramos la membrana, el núcleo, las mitocondrias y los organelos. Cada célula tiene una función principal y trabaja en equipo, en conjunto con todas para mantener todo el sistema como andando ok y que el cuerpo se mantenga saludable, energético y demás. ¿Qué es el potencial de membrana celular y por qué es importante que sepamos que existe? Entonces, el potencial de membrana celular es esa diferencia del voltaje que hay dentro y que hay fuera de la célula, ¿cierto? Este potencial de membrana lo que hace es que funciona como un filtro. Él regula lo que le entra a la célula y lo que sale de la célula. Entonces, la célula también recibe nutrientes y excreta desechos, ¿cierto? Como cualquier organismo normal. Entonces, imagínenlo como un filtro, ¿cierto? Que tiene un voltaje diferente adentro y afuera. Cuando se baja este potencial de membrana celular es cuando decimos que la célula pierde vitalidad. Ya al perder vitalidad es cuando empieza a aparecer enfermedades o aparecer, se nos baja el sistema inmunológico y demás. Es como cuando se te acaba la batería del celular, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El celular empieza a funcionar de una forma inadecuada, ya no puedes usar todos los programas que tienes, todas las apps, y te tienes que poner en modo de ahorro de batería como para poder recibir llamadas y demás. Entonces, aquí como vemos en la parte izquierda de esta imagen, resulta que las células con ese potencial de membrana celular también es como si tuvieran un campo bioenergético alrededor. Entonces ya se ha visto que ellas también vibran y tienen una frecuencia. Entonces imagínenlas como unos seres pequeñitos que tenemos dentro, pero que también tienen un nivel de conciencia, tienen una frecuencia, tienen una función, ¿cierto? Dentro de un sistema que venimos siendo, que en resumidas cuentas, la mezcla o la reunión de todos los sistemas, pues somos nosotros el cuerpo humano. Entonces, en cuanto a la mitocondria y el ATP, entonces, una de las partes, como las vimos, son las mitocondrias, entonces, pero todo el mundo habla de la mitocondria, pero ¿qué es la mitocondria? Entonces, la mitocondria es la planta eléctrica de la célula. Ella es la que se encarga de producir algo que se llama el adenosintrifosfato, que es más conocido en el medio como el ATP, y este ATP es la moneda energética del cuerpo. ¿Qué hace el ATP? Que nos permite tener vitalidad, movimiento, ¿cierto? Reparación en todos los sentidos y también tiene una función en la parte del metabolismo. El ATP, imagínenlo como si fuera la gasolina de un carro. ¿Listo? Entonces, básicamente, también se dice que la mitocondria ayuda a hacer todo el proceso de respiración de la célula, ¿cierto? Pero hoy es importante que sepamos que la mitocondria produce ATP y el ATP es como si fuera la gasolina o la batería de esa célula. Y esta imagen es como para que nos llevemos a grandes rasgos una interpretación de todo lo que acabé de explicar.
El celular vendría siendo la célula de nuestro cuerpo, ¿cierto? Cada célula de nuestro cuerpo. La batería, el nivel de batería que tú ves en el celular vendría siendo el potencial eléctrico de la membrana y la mitocondria vendría siendo el cargador del celular, que si tú te quedaste sin potencial eléctrico de membrana porque se te bajó y no tienes una mitocondria que esté produciendo ATP, o sea, la energía como el cargador, pues ¿qué va a pasar con el celular? Se va a apagar. Y si se apaga, pues no vamos a tener las funciones necesarias. Entonces, eso mismo ocurre con el cuerpo. Si tu célula no tiene ATP, no tiene energía, no tiene esa fuerza, ¿cierto? No se mantiene cargado el potencial eléctrico de la membrana, pues esa célula deja de funcionar o empieza a funcionar a medias. Y recordemos que en la mayoría de los sistemas todas las células se intercomunican. Entonces, si es como cuando tienes una fila de fosforitos, ¿cierto? Y tú enciendes uno, pero si apartas un fosforito, pues ahí se apaga la llama. Igual ocurre con las células. Si hay una célula que no esté comunicando lo mismo, pues evidentemente ahí es donde empezamos a ver las enfermedades crónicas, empezamos a ver las depresiones, las ansiedades, los insomnios y demás patologías que ya se están dando, pues ya hemos visto que se pueden estar presentando por este tipo de cosas. Ahora ya entrando en materia sobre el Gili, ¿qué es el Gili? Pues ya como podemos saber a grosso modo, es un dispositivo portátil y personal que analiza más de 9 millones de frecuencias y él va a seleccionar las que necesitas para armonizar tu cuerpo bioenergético. Él también hace un apoyo a nivel celular y del bienestar en general. Aquí el señor que ustedes ven es Marcus Schmicky. Él es físico y filósofo alemán, es fundador también de Time Weaver, que Time Weaver es el papá de Healy y autor de más de 25 libros. Gracias a él tenemos este maravilloso dispositivo. La tecnología Healy, ¿cómo funciona? Entonces tiene dos formas de funcionar. La parte de frecuencias para el campo, envía frecuencias para el campo bioenergético y microcorrientes de frecuencia a nivel celular, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de todo el tema de microcorrientes porque recordemos que la app rosa tiene que ver con microcorrientes. Hay un estudio que se publicó hacia 1982 en donde se evaluó cómo las microcorrientes en animales, en células animales, qué efectos tenían cuando se les empezaba a aplicar microcorrientes. ¿Qué arrojó ese estudio? Que es súper importante entender después de que ya vimos todo ese, al inicio, qué es la mitocondria, qué es el ATP, qué es la célula. Entonces, los resultados arrojaron que hubo un aumento del 40% en el transporte de aminoácidos. Los aminoácidos, imaginen los que son como si fueran los ladrillos de una casa, ¿cierto? Como los bloques para hacer una estructura de la síntesis proteica, para hacer una casa. Hubo un aumento de un 70% de la síntesis proteica. La síntesis proteica es por la forma por la cual las proteínas, vamos a generar o vamos a formar proteínas para crear nuevas células. Y esas células tienen dentro de sí una historial que se llama ADN, que es una estructura que es como la estructura básica de lo que debe estar, cómo debe ser la célula y cómo se debe formar como en su estado más óptimo. Entonces aumenta esa síntesis de proteína en un 70%. Y lo más maravilloso de todo es que aumenta la producción del ATP, que es el adenosintrifosfato, en un 500%. Entonces, como ya ustedes se acuerdan de esa imagen, entonces siempre es como mantener la célula, el celular conectado al cargador, ¿cierto? O la gasolina dentro del carro. Lo mismo va a pasar cuando tú aumentas el ATP. ¿Qué va a hacer esa célula? Siempre va a estar vital, siempre va a regenerarse, siempre va a hacer todos los procesos para los cuales ella está encargada. Recordemos que cada célula tiene funciones diferentes, ¿cierto? Y comunicaciones diferentes en el cuerpo para hacer que todo vaya en equilibrio. Ese estudio es importante que lo entendamos porque no es un estudio en el que usaron Healy porque lo hicieron en 1982, pero sí es un estudio de microcorrientes, que es la base científica de lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los diferentes, entonces, los diferentes tipos de programas dentro de la App Rosa? Ya vamos a entrar en materia. Entonces, la App Rosa tiene dos tipos de programas grandes. Los programas locales, que también son llamados programas clásicos de microcorrientes, estos son los programas que solamente contienen o una o unas pocas frecuencias. ¿Estas cómo se utilizan? Se utilizan justo o cuando uno quiere como
tratar una molestia, sea dolor, dolor de diente, dolor de cabeza, dolor de espalda, una frecuencia específica. Normalmente se utilizan con electrodos adhesivos. Listo, aquí como los vemos en la imagen. Y dentro de la app Rosa también se encuentran los programas sistémicos. Entonces, los programas sistémicos, hay más de 200 programas de frecuencias de microcorrientes individualizadas. Entonces, las frecuencias de microcorrientes individualizadas son aquellos programas en los que vamos a ver, como acá en la imagen, que tienen un IMF en la parte superior derecha, ¿cierto? Entonces, todas las imágenes que tienen IMF significa que son microcorrientes y frecuencias de microcorrientes individualizadas. Normalmente se usan con electrodos en las muñecas, o sea, con manillas, así como los tengo yo en este momento. ¿Para qué se utilizan estas manillas? Para que las frecuencias moduladas en la corriente pues puedan atravesar toda la parte superior del cuerpo y alcanzar de ahí todas las zonas del cuerpo. Entonces son las microcorrientes, viajan por los cables y van principalmente para la parte superior del cuerpo. ¿Qué hace también las microcorrientes o todo el tema de frecuencias individualizadas? Emplean la tecnología del campo de información y analizan la frecuencia que tiene mayor resonancia con la persona en ese momento y las aplica inmediatamente. Entonces, aquí es donde quiero hacer mucho énfasis y que nos quede muy claro el día de hoy, porque realmente no hay nada en el mercado que haga esto que Gili hace. Entonces, ¿por qué son tan únicos los programas de las frecuencias de microcorrientes individualizadas IMF? Entonces, resulta que estos programas tienen tres modos: el modo en tiempo real, el modo de resonancia y el modo de selección. Resulta que en el modo de tiempo real, el sensor cuántico que tiene analiza en tiempo real cada 10 segundos la frecuencia que tiene en el campo de información la persona más resonante. ¿Listo? Y la aplica en tiempo real. Entonces, ¿qué pasa con ese modo en tiempo real? Él llega y te analiza tu campo de información. Y tu campo de información es completamente diferente al campo de información del de al lado, al del vecino, al del esposo, al del hijo, etcétera. Entonces, Mm, hay que entender esta parte porque a veces pensamos que los programas de la app Rosas a todos nos van a dar los mismos hertz, a todos nos va a durar el mismo tiempo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde radica el cambio o la diferencia con posibles cosas que puedan haber en el mercado. Resulta que para hacer este modo en tiempo real, lo que hace Healy es que analiza la frecuencia en dos bandas. Una primera banda de frecuencias va de 0,1 Hz a 1000 Hz y la otra banda va de 15 kHz hasta 1 MHz. ¿Qué pasa? Cuando arranca el programa de Healy, él arranca a dar las frecuencias o las ondas que ustedes ven que se ven en pantalla, que se dibujan con la banda del primer nivel o la banda primaria que va hasta 1000 Hz. Y en la segunda parte del programa es cuando empieza a emitir las frecuencias de la segunda banda. Por eso, la recomendación es que cuando iniciamos un programa de la app Rosa lo dejemos terminar, ¿cierto? No es, voy a ponerme solo 5 minutos de este programa, no, porque la idea es dejar que todo lo que él primero identifica en la resonancia lo pueda volver, lo pueda equilibrar, ¿cierto? Mediante las frecuencias que nos va a enviar. Y segundo, tener el beneficio de recibir en el cuerpo las frecuencias tanto de una banda principal como una banda secundaria, que es al inicio y al principio y en la segunda parte del programa. Aparte de ese modo, también hace el modo de resonancia. ¿Qué es el modo de resonancia? Que cuando él ya captó tu campo de información, encuentra tres frecuencias, las tres más resonantes. ¿Listo? En ese momento en que tú te pones el programa, él te hace y te mira cuáles son las tres frecuencias más resonantes. Cada 10 segundos lo va a analizar para mirar el progreso. Mirar el progreso, ¿qué significa? Ver qué tanta resonancia sigue habiendo o si ya se estabilizó el campo y necesita migrar a otra frecuencia. Y en este punto, él determina, o esta app determina, cuánto tiempo le va a dar del programa. Es decir, que normalmente tú entras a la app Rosa, perdón, y ves que un programa puede durar 50 minutos. Tú te lo pones.
Pero resulta que el programa no duró 50 minutos porque te hizo en modo en tiempo real, analizó tu campo de información, vio qué frecuencias tú requerías, ¿cierto? Te las aplicó inmediatamente, pero adicional de esas frecuencias escogió tres, vio cómo iba el progreso y de repente tú ya te estabilizaste en tu campo en dos de esas frecuencias, solo necesitas una. Entonces, ¿qué hace él? ¿Qué hace la app? Disminuye el tiempo del programa. Entonces, no siempre va a ser que si el programa dice 50 minutos, nos vaya a dar 50 minutos, porque eso va a depender de qué tan resonante estés tú y tu campo de información con respecto a lo que ella esté censando en ese momento. Y no, y aún mayor, el tercer modo de selección, que es súper wow. Aparte de todo lo que ya les expliqué, lo que hace la app es que escoge tres frecuencias del grupo. O sea, yo escogí, por ejemplo, escogí el programa de concentración, ¿cierto? En profesión, concentración. Dentro del programa de concentración, los expertos de Time Weaver, ¿cierto? Que basados en evidencia, basados en su experiencia, escogen la cantidad de frecuencias que debe tener ese programa. Recordemos que al inicio yo dije que Healy trabajaba con más de 9 millones de frecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Yo escogí el programa de concentración, tiene unas frecuencias establecidas ese programa. ¿Y qué hace la app? Llega y coge con toda la resonancia que ya tiene mi campo de información, con toda, de haber priorizado las tres, aparte de eso, escoge las tres frecuencias prioritarias que van a empatar van a empatar y van a armonizar o sea, van a entrar en resonancia con mi campo de información y van a hacer que eso que yo quiero se realice. En este caso, el ejemplo sería estar concentrada, ¿cierto? Eso es el tema de modo de selección, y cada 10 segundos la app va a estar analizando qué tan resonante sigues tú con esas frecuencias o si definitivamente ya no necesitas esa frecuencia y la cambia a otra. Esto es algo que vuela la cabeza porque ningún dispositivo en el mercado actualmente lo hace, y menos un dispositivo así de pequeño como lo ven. ¿Sí me entienden? En el mundo de la salud puede que alguien de la salud en algún momento te diga, ah, microcorrientes, sí, eso es un TENS. No, porque un TENS simplemente aplica corrientes o microcorrientes y lo que hace es calmar algo local. Normalmente son dolores, ¿cierto? Y hace como un bloqueo de la parte nerviosa, de toda la ramificación nerviosa donde vaya a poner el TENS, y entonces vas a sentir un alivio, pero es temporal mientras tengas el tratamiento. Entonces, es súper importante que tengamos claro que Gili no es solo pasar las microcorrientes, porque Gili te pasa la microcorriente que realmente tú requieres en ese momento para ese programa con respecto a tu campo de información. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro y que sea una de las cosas que siempre le digamos a las personas, porque si no las personas van a pensar que esto es solamente pasar corrientes y ya. Entonces, para pasar corrientes voy al fisioterapeuta y que me ponga un TENS. Entonces, es muy, muy importante el tema del campo de información en esta tecnología. Ahora el enfoque de uso, ¿cierto? Porque me van a decir, listo, Mónica, pero bueno, ya entendimos la app rosa, ahora ¿con qué me la coloco? ¿Cierto? Entonces hay tres formas de usar el Gili. La primera, con los cables y las manillas, como lo tengo yo, con los cables y los electrodos cuando son programas locales, como los vimos. La tecnología de aplicación de los cables es microcorrientes, ¿cierto? Dentro de las descripciones son microcorrientes que se pueden administrar con electrodos o con manillas. Y estas van directamente al cuerpo y vamos a utilizar estas microcorrientes y frecuencias. Esto va a ir en el mismo rango que la corriente eléctrica natural del cuerpo y de las células. ¿Listo? Normalmente vamos a ver que el efecto se concentra más cuando tenemos electrodos, en donde están los dos electrodos. Por eso a veces vemos en las descripciones cuando nos ponemos programas locales que Gili nos dice que ubiquemos los electrodos cerca de donde tengamos el dolor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me duele una rodilla, me pongo los electrodos a cada lado de las rodillas y me voy a poner para el dolor de articulación, para el programa de articulación, perdón, en el de dolor o estimulación
de los programas de estimulación, esos son programas locales que deben ponerse con electrodos. ¿Por qué? Porque si el mayor efecto se concentra entre los dos electrodos y yo quiero quitarme el dolor en la articulación, en la rodilla, pues me los pongo alrededor de la rodilla para que el dolor se elimine más rápidamente. ¿Listo? ¿Cuáles son los beneficios de uso de los cables? Van a mejorar tu salud integral a través de un nivel eléctrico corporal. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que cuando tengo las manillas, el mayor efecto se da hacia la parte superior. O sea, si tú tuvieras un sensor de frecuencia y te pusieras y te midieras la frecuencia en las partes del cuerpo, verías que es mayor hacia la parte superior. ¿Listo? Viene ahora el helicoil. El helicoil que tiene tecnología Tesla, es una bobina de Tesla. Esta tecnología de aplicación va más hacia el potencial cuántico magnético. Recordemos que somos organismos electromagnéticos, ¿cierto? Tenemos una parte eléctrica y una parte magnética. Después, más adelante, vamos a hablar de este jovencito que es el Magili, que él va específicamente al campo magnético de todo, pero eso será en unas clases mucho más adelante porque quiero primero ahondar muy bien en el Healy y que a todos nos quede súper claro. ¿Cuál es la descripción del helicoil, que es la bobina de Tesla? Entonces utiliza los campos cuánticos para aplicar frecuencias individualizadas, pero van al campo bioenergético. Y quiero que esto quede súper claro. Una cosa es que vaya a las células, ¿cierto? Todo lo que ya les conté, todo lo que ya se vio en el estudio con las microcorrientes, con cables, y otra cosa es que vaya a tu campo bioenergético. ¿Qué beneficios vas a ver? Que van a mejorar tu salud holística a través del campo cuántico bioenergético. Si bien es cierto, cuando tú equilibras el campo bioenergético, pues a nivel físico se ven muchos efectos, ¿cierto? Porque la idea es tratarlos al tiempo, pero recordemos que la app azul va enfocada hacia el campo bioenergético, ¿cierto? Hacia el campo de información. Entonces, la idea es que la app rosa, o en lo personal, yo que siempre le digo a las personas que me preguntan, entonces yo les digo, si tiene algún dolor, si tiene alguna patología crónica, alguna patología grave, algo, una condición de mucho tiempo, que desde qué contraindicaciones tenemos con los cables, que marcapasos no puedo usar cables. Gili dice que en mujeres embarazadas tampoco se pueden usar cables y en niños muy pequeños tampoco usar cables. Si no tenemos ninguna de esas contraindicaciones, lo ideal es que si tienes un dolor de cabeza, te lo pongas con manillas. Si tienes un dolor crónico de espalda, te lo pongas con manillas. ¿Por qué? Porque la idea también es mandarle esa información a la célula para que haga una regeneración celular y empiece otra vez a activarse, ¿cierto? Y adicional, como ya vimos, también vamos a trabajar el tema de campo de información mediante la resonancia que hace la app Rosa. Entonces ahí atacamos o vamos a las dos partes. Por un lado, entonces esa persona cuando usa los cables, ¿qué va a pasar? Va a sentir alivio y va a ver el efecto rápidamente. ¿Listo? ¿Cuándo usar coil, por ejemplo? Entonces, primero, si vas a cocinar, si vas a barrer, si, pues, evidentemente más cómodo estar con el coil. O en aquellos programas que son netamente de campo bioenergético, como cuáles, los de SoulCycle, los de protección general, ¿cierto? Porque si tú te pones protección sutil, tú no necesitas proteger el cuerpo, necesitas proteger tu campo de información. Cuando quieres coherencia, cuando quieres crecimiento cósmico, esos podrían entrar con COIL y son los manejos en donde dice, Gili dice, ninguno suple al otro, ¿cierto? Todos se complementan. Y por último está el Gili High Wave, que su tecnología de aplicación es una onda portadora de alta frecuencia. ¿Cuál es la descripción? Usando una onda portadora de alta frecuencia, se aplican las frecuencias uniformemente a todo el cuerpo y a todas las células del cuerpo, a cada célula del cuerpo. Entonces, por ahí hay un video de Marcus que se los recomiendo que lo vean, en donde él en el laboratorio va midiendo la frecuencia cuando tiene el high wave en un programa y mide que en los pies, en la cabeza, en los brazos, en la espalda, en las piernas, todas las frecuencias llegan en el mismo, o sea, llegan a todo el cuerpo con los mismos hercios. Eso es súper guau porque es como unir al helicoil con las manillas. Unió las dos presentaciones en una sola. Y entonces está súper poderoso. Beneficios de usar el high wave, que mejora tu salud integral a través del campo eléctrico corporal. Entonces, este tiene en cuenta tu campo, tus células, tu parte física y también tu campo de información. Y ya para concluir,
tener muy claro que si cuidamos la energía de nuestras células, vamos a cuidar nuestra vida. Healy es una herramienta que combina ciencia y bienestar. Ahora la pregunta es, ¿estás listo o estás lista para recargar tu energía realmente? Muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar y si tienen